Pues vamos a aprovechar el trayecto de hoy, si no atropellamos a nadie, claro. Vamos a aprovechar el trayecto de hoy para hablar un poquito sobre todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Hace unos días subí un vídeo hablando sobre la inteligencia artificial, pero no desde el punto de vista que hay ahora de la IA lo cambia todo, la IA te va a reemplazar, la IA. Subía una pequeña reflexión o aviso de que la IA realmente podemos hacer muchas cosas a través de la IA, pero que es bastante complejo que para el día a día de la gente pues encontrarnos situaciones en las que la gente ya de por sí tiene que lidiar con situaciones incómodas, con Hacienda. Tiene que lidiar con situaciones incómodas, tiene que lidiar con su estrés, con su familia, con su día a día, con su negocio, como para encima encontrarse, pues no titulares, pero sí que es cierto que todos los vídeos que hay sobre inteligencia artificial, todos tienen el típico hook de la IA acaba de matar a... y cada día es una cosa diferente. La IA acaba de matar a los diseñadores web, la IA acaba de matar a los marketers, la IA acaba de matar a... Entonces, se supone que la IA está matando a todo el mundo. Creo que lo que ocurre con el tema de la inteligencia artificial, la IA, es que cada día estamos encontrando más casos de uso. Es decir, si somos lo suficientemente inteligentes, podemos intentar buscar todos los elementos o todas las cosas que son un poco rutinarias, que tienen que ver con diagnosticar cosas basándonos en muchos datos, bien sea código, bien sea a nivel visual, bien sea tratar datos simplemente, pues lo hace muy bien porque obviamente puede tener una ventana de contexto, o sea, puede tener un cerebro en el que quepan, pues oye, mucha información a la vez. Sí que es cierto que el tema de la creatividad al final es la de cada uno, ¿vale? No es la IA la que programa, no es la IA la que edita, la que hace las imágenes, sin que alguien lo provoque en este caso. Entonces, realmente en ese vídeo, en ese reel, yo lo que quería mostrar un poco era eso, era el decir, vale, pues nosotros todos los días nos encontramos un vídeo diferente, cada día hay un sector atacado por la IA, cada día la IA ha matado a alguien, supuestamente, en esas palabras. Entonces, creo que es muy importante hacer ese pequeño esfuerzo y pensar en que, oye, pues a lo mejor hay algún diseñador gráfico, joven, no joven, un diseñador gráfico o cualquier tipo de profesional que está viviendo de ello, que tiene un pequeño negocio y que, oye, está pudiendo, pues, oye, salir adelante gracias a eso, o que lleve toda la vida haciéndolo y que a lo mejor ahora se sienta un poco atosigado, ¿no? por todas estas novedades que hay, y para colmo, después de estar todo el día pues trabajando y demás, entre y en redes sociales todo lo que se encuentre pues sean vídeos de cómo se le está acabando el trabajo. Yo creo que es un poco frustrante, también para la gente que controla, es decir, para la gente que sabe mucho de inteligencia artificial, porque utilice muchas herramientas o simplemente tenga más conocimientos, te puede generar un poco de ansia en el sentido de que quieras saberlo todo. Y el problema es que cada día hay una noticia nueva, cada día hay un avance nuevo, y llegar a todo, la verdad, pues es que no se puede, ¿no? Siempre te vas a dejar algo. Entonces, es muy importante empezar este vídeo teniendo eso claro, y lo siguiente que me gustaría hacer es básicamente, pues, comentaros un poquito cómo lo veo yo, qué reflexiones sacar sobre ello o las que yo saco sobre el tema de la inteligencia artificial, e ir un poquito pues a fondo con este tema. Todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial a día de hoy, sí que es cierto que hay un montón, cada día nos podemos encontrar una diferente, con diferentes nombres, diferentes nomenclaturas. Parece ser que todavía no se deciden para meter los nombres bien a los modelos de inteligencia artificial, y poco a poco pues estamos viendo que cada día nace una cosa diferente. Pero sí que es cierto que
hay tres grandes jugadores en este caso, que por un lado es Claude, ¿vale? Por otro lado tenemos a Gemini, que es de Google, Claude es de Anthropic, y tenemos bueno, el conocido ChatGPT, ¿vale? De OpenAI, que es un poco el que vino a traer un poco ese chatbot convencional que nosotros creo que todos conocemos. Creo que no hay hay muy poca gente que no sepa lo que es ChatGPT, al igual que hay mucha gente que se confunde y piensa que ChatGPT es la IA. Es decir, no, la IA no es ChatGPT. ChatGPT es un producto o servicio que nos ha desarrollado OpenAI, pues si no me equivoco, en 2023, si no me equivoco, y lo ha puesto pues al uso del consumidor. Dentro de esas herramientas o dentro de estos grandes grupos tenemos que diferenciarlas muy bien, porque cada una tiene una funcionalidad, unos puntos fuertes o unas debilidades, y eso suele variar incluso de una semana a otra. Un ejemplo muy claro: yo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con ChatGPT, últimamente, en los últimos meses, sí que es cierto que ha empezado, o para mi gusto, todas las actualizaciones, desde el GPT-4o, que funcionaba muy bien, pues todo lo que tiene que ver con GPT-5, que se suponía que iba a ser súper potente, súper versátil, que iba a ser vamos, que estaban hablando que era una AGI directamente, que es que era lo más de lo más. Básicamente lo que les ha pasado, yo creo, es que han tenido que diluirlo para poder meterlo dentro de algo que podamos utilizar nosotros. Porque si no, a nivel computacional, pues no se podría tener. A nivel consumidor, eso es importante decirlo, a nivel consumidor no se podría tener un modelo tan grande que la gente le pida memes, ¿vale? Porque hay gente que pregunta a ChatGPT cosas que, bueno, pues depende del uso de cada uno. Y aquí quería centrarme en que hay muchas plataformas o muchas inteligencias artificiales, ¿vale? Pero sí que es cierto que las tres empresas que están jugando muy fuerte ahora mismo, y que, bueno, alguna de ellas históricamente juega muy fuerte en todo lo que tiene que ver con tecnología, son Anthropic, ¿vale? Que es son los que, bueno, tienen Claude, ¿vale? Anthropic, si no me equivoco, eran antiguos ingenieros que empezaron en OpenAI, solo que, bueno, la deriva que ha cogido o que cogió en su momento no les gustó y se salieron y montaron un poco la competencia. Por otro lado tenemos ChatGPT, el conocido ChatGPT, que todo el mundo conoce ChatGPT, que es de OpenAI, de Sam Altman. Y luego por otro lado tenemos pues el que suele estar en todos los sitios, San Google. Google al final siempre es como que llega un poco tarde a todo, ¿no? Porque a lo mejor ellos, una de dos, o van muy avanzados y dejan que otros se coman el golpe, o directamente pues no les interesa, y luego cuando les interesa fallan mucho, pero lo acaban haciendo muy bien. Y Google tiene Gemini, ¿vale? Sí que es cierto que para modelos de imagen pues también está Nano Banana, que ahora tienen Nano Banana 2, y luego también tienen ChatGPT tiene Imagen, que además ahora acaba de sacar Imagen 2. ¿Por qué hablo de estas tres? Porque sinceramente creo que son un poco las que van más adelantadas, o las que tienen un poder de seguir hacia adelante, ¿vale? Es decir, yo he puesto estas tres empresas o estos tres modelos como importantes, o yo los considero importantes y los sigo un poco de cerca. De hecho, tengo la suscripción de las tres, porque creo que el resto de modelos se van a quedar un poco en el intento, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos ChatGPT, que cada vez tiene más financiación, con acuerdos incluso gubernamentales con Estados Unidos y demás, pues obviamente a más financiación mejoran el producto, etcétera, etcétera. Además, si no me equivoco, creo que querían salir a bolsa incluso, con lo cual le puede dar una continuidad. También es cierto que fue la empresa, es decir, si no, pero fue la primera empresa en dar el primer golpe, ¿no? Que fue sacando pues precisamente ChatGPT tal y como sacaron en 2023. Y luego, por otro lado, Anthropic sí que es cierto que ha entendido un poco la manera en la que utilizamos la inteligencia artificial, y también es cierto que lo que la diferencia del resto es que
sus modelos tienen un poquito de... dentro de que todos tienen un modelo de razonamiento, creo que el razonamiento o simplemente el prompting o el fine tuning o lo que sea que tengan ellos, pues es un poco mejor, porque también lo mete un poco de código, es decir, mete un poco de lógica en todo lo que hace. Con lo cual sí que es cierto que los resultados que nos suelen dar, pues la verdad es que suelen ser bastante buenos o por lo menos bastante eficaces con respecto a los otros, ¿vale? Porque hay veces que ChatGPT pues te da la típica respuesta genérica, ¿no? Solo hay que verlo en los correos electrónicos, no sé si seguirán todavía, ¿no? Pero en los anteriores, que todos, cada vez que te mandaban un correo electrónico, empezaba por buenos días, fulanito, espero que se encuentre bien. Y, vamos, olía inteligencia artificial desde lejos. Entonces, y simplemente quería hacer hincapié en esas tres, porque sinceramente creo que son las que van a tener más continuidad. Al final, bueno, existirán varias, se pelearán entre ellos por sacar el mejor modelo, el más eficiente, el más económico, el más rápido, el que más piense, etcétera, etcétera. Pero si nos ponemos serios, creo que son los únicos que a nivel económico pueden sostener toda la infraestructura, pues como para que un consumidor final lo utilice. Y sí que es cierto que a lo mejor habrá otras soluciones que a lo mejor sean, pues oye, privadas para ciertas grandes empresas o para gobiernos, etcétera, etcétera. Pero a nivel de consumidor, mi apuesta, y se quedará por aquí en vídeo, mi apuesta realmente es por Google. Yo creo que Google al final sí que es cierto que llegó un poco tarde, a pesar de tener DeepMind, cuando compraron DeepMind, que es una maravilla de empresas, es decir, todo el tema de la IA lo llevan décadas, te diría, investigando y demás, o sea, no es una cosa de hace 3 años. Y la verdad es que creo que se quedará con, no todo el pastel, pero sí que es cierto que, bueno, se quedará con la gran mayoría porque tiene la capacidad de sostener Internet, con lo cual podrá tener la capacidad de sostener el uso de la IA de forma prolongada. Otra particularidad y ventaja en este caso de Google es que al final Google tiene todos los datos sobre nosotros. Claro, al tener todos los datos sobre nosotros, pues tiene todos los datos sobre nosotros porque al final todos utilizamos Gmail, todos utilizamos YouTube, es decir, al final se nutre de una cantidad de conocimiento pues bastante amplia. Y eso es una ventaja para esa empresa, porque al final se puede convertir, y de hecho en los últimos meses han ido haciéndolo, y todos esos avances los han ido aplicando al ecosistema de Google. Es decir, no necesitas una herramienta para cada cosa, sino que dentro de Gemini ya puedes interactuar con cosas de YouTube, puedes interactuar con tus propios documentos si los tienes en Drive, puedes interactuar con tus imágenes si las tienes guardadas en la nube. Entonces te dan un producto que realmente es un 360, no es un chatbot para decirle dame una felicitación de Navidad para el grupo de la empresa, que es para lo que suele utilizar un poco la gente todo el tema de la inteligencia artificial, para cosas sencillas, a nivel uso cotidiano. A nivel profesional sí que es cierto que es diferente. También, por otro lado, hay que hablar de la paradoja, ¿vale?, de la productividad. Todo son automatizaciones, todo son agentes, todo es ahorra tiempo, y muchas veces no nos damos cuenta de que un proceso que antes hacíamos a lo mejor en cuestión de minutos, ahora entre que le damos el prompt, le cambiamos el prompt, volvemos a meter otro prompt, que a lo mejor ese lo ha entendido pero no lo ha dejado exactamente como nosotros queríamos, etcétera, etcétera, perdemos más tiempo diciéndole a la IA lo que tiene que hacer que haciéndolo nosotros mismos. No sé si os ha pasado alguna vez que habéis ido a explicarle algo a alguien y y llega un momento en el que dices, espera, mejor lo hago yo, porque al final haces esa pequeña comparación de cuánto tiempo me va a llevar a mí explicarlo, que lo haga, hacerlo mal y corregirle, ¿vale? Que eso además suele ser en repetidas veces en cuanto a la IA, y acabas perdiendo más tiempo del que sueles ganar, ¿vale? Un ejemplo que he puesto ya anteriormente es el tema de los correos electrónicos. Oye, pues una inteligencia artificial te puede dar un resumen de tu hilo de correos, te puede dar un resumen de un contexto, de
de un hilo de correos, de un cliente, de lo que sea. Pero muchas veces ese trabajo final de terminar de redactar el correo o revisarlo o lo que sea, oye, pues si te escribe todo el correo y tú lo único que haces es revisar y cambiar 4 cosas, pues está fenomenal. Pero sí que es cierto que muchas veces no nos quedamos a gusto y queremos afinar un poco más. Y a lo mejor por pedirle que cambie una línea, a lo mejor cambia 3 más, entonces ya le quieres cambiar esas 2 más y entras en un bucle en el que realmente la IA deja de ser productiva, o por lo menos la percepción que nosotros tenemos de productiva. O sea, hay gente ahora mismo que lo quiere automatizar absolutamente todo, pero lo primero de todo para automatizar las cosas es que las tienes que tener claras tú, tienes que tener una metodología. Hay muchos procesos en las empresas de logística, por ejemplo, que sí que se pueden automatizar, o sí se pueden definir unos pasos exactos de cómo hacerlo. Pero la gente quiere automatizar su sector, su tienda online, su casa, pero sin antes tener ni siquiera ellos la organización. Entonces acaban perdiendo más tiempo haciendo todo ese trabajo de prompt, de escribo y la IA no me entiende porque no sé qué, porque no sé cuánto y tal, y se acaba perdiendo una cantidad de tiempo increíble. Entonces yo he visto mucha gente cómo ha intentado empezar a hacer una cosa con la IA y desistir e intentar al final hacerla pues ellos de forma manual como se ha hecho toda la vida, porque al final no merece la pena una cosa que antes tardabas 1 hora de media en hacerla, que ahora tienes la sensación de que con IA lo vas a hacer mejor, pero a lo mejor ahora tardas 1 hora y media porque entre que la haces, que la lees, que la reintentas, que le cambies una frase, que le cambias la otra, ¿vale? De hecho había muchos vídeos hace no mucho que eran bastante graciosos de yo le digo a la IA que me edite esta imagen, que me ponga una silla. Entonces como que desaparecía todo de la escena y metía solo la silla. Y dice, no, yo encima de la silla. Entonces a lo mejor ponía la silla, le ponía a él, pero no ponía al resto de la habitación. No, pero con las cosas de la habitación. Entonces le sacaba a él. Entonces es un poco una situación un poco absurda, pero sí que es cierto que es una situación que se da y se da perfectamente en esa paradoja, como he llamado, de cómo trabajamos nosotros con la inteligencia artificial. Creo que la consideramos demasiado inteligente, entonces algunas personas piensan que es que les va a leer la mente y la realidad es que no. La realidad es que la inteligencia artificial te puede ayudar siempre y cuando tú tengas las cosas claras. Si no las tienes claras es mejor que no intentes automatizar nada, porque al final no vas a poder hacerlo de forma eficiente. Al final vas a tardar el doble de tiempo y estarás el doble de saturado porque estarás como discutiendo con algo que no te está haciendo caso. Y también quería hablaros de una cosa que es como, bueno, hay mucha gente que la llama la burbuja de la IA y es simplemente que a la vista está que muchos modelos ahora cada vez están metiendo más límites, ¿vale? Sí que es cierto que es una cosa que está teniendo mucha adopción, es decir, mucha gente lo está utilizando y cada vez más, y eso supone muchas ventajas, obviamente, porque la gente está siendo supuestamente cada vez más productiva, como hemos dicho antes, ¿no? Si no se produce la paradoja de la productividad, pues obviamente te puede ayudar a facilitar un montón de procesos y demás. Pero sí que es cierto que hay un tema de que lo llaman la burbuja de la IA, la burbuja, ¿vale? Es decir, tenemos a los que por un lado dicen que todo va a ser IA y que todo es la leche y todas esas cosas, y luego por otro lado tenemos gente que todo es todo negativo, ¿vale? Sí que es cierto que obviamente en ambos puntos de vista tiene su parte de verdad y su parte que no es tan verdad, y es importante en el punto de vista de la burbuja de la IA, de va a explotar en algún momento, etcétera, etcétera. Hay una cosa que es muy importante y es el uso que le damos nosotros a la IA, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, podemos llegar a tener diferentes suscripciones, entonces de forma silenciosa ya nos estamos dejando un dinero que antes no nos estábamos dejando. A lo mejor nos está suponiendo un ahorro, etcétera, etcétera, pero de tiempo, pero muchas veces como son suscripciones y además si empiezas con suscripciones bajitas y te acostumbras a pagarlas, ya es una cosa que normalizas, etcétera, etcétera, pues como que deja de tener importancia porque no es que te gastes 4.000 euros del tirón. Entonces, eso es un tema muy importante porque si quieres disfrutar de muchas ventajas, como he dicho antes, cada una
de las IAs que hay ahora mismo, pues cada una tiene una despunta, ¿no?, en una funcionalidad o despunta en otra o lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Que acabamos teniendo, no sé, 4, 5, 6 suscripciones y 6 suscripciones pues tienen una media más o menos de, yo qué sé, unos 150, 200 euros al mes solo en herramientas de inteligencia artificial, ¿vale? ¿Por qué se dice que es la burbuja? Porque dentro de esa parte free que da la IA, incluso dentro de la parte de pago, porque hay gente que a lo mejor, pues oye, la contrata para hacer unos trabajos que tiene que hacer y luego se le olvida desactivarla, la parte de pago o lo que sea. Pero sí que es cierto que la gente, normalmente el uso que yo veo es como un juguete. Entonces, realmente el tema de la burbuja de la IA, de la manera en la que lo veo yo, es que lo que va a pasar y está pasando es que estas empresas van a ir recortando, porque obviamente cuando se saca un producto nuevo al mercado, muchas veces te tienes que tragar una parte de los costes simplemente por llegar a tener más adopción, que la gente lo utilice y acaba siendo rentable a largo plazo. ¿Qué está ocurriendo? Que la gente lo está usando pues para hacer memes en internet, la gente está utilizando para hacer coñas, la gente la utiliza de una manera pues bastante graciosa. Entonces es como si estuviésemos utilizando queroseno para encender la barbacoa, para que nos hagamos una idea. Entonces nosotros tenemos, o las empresas tienen, mejor dicho, un poder computacional con unas gráficas en concreto, con unos servidores, con una capacidad de enfriamiento de todo eso, y se está gastando en Sora, ¿vale? Que si no sabéis qué es Sora, Sora era como, bueno, una especie de red social, una cosa rara, que obviamente creo que está ya totalmente descartada, espero, porque TikTok se empezó a inundar de vídeos un poco extraños y demás. Entonces, nosotros estamos a día de hoy gastando en cosas que no entendemos. No digo solo gastando nuestro dinero, que esa variable la dejamos aparte. Estamos gastando un poder computacional que, oye, pues si se está utilizando por las empresas para mejorar algo, por los gobiernos para mejorar alguna cosa a nivel infraestructura, a nivel avances, también en el campo de la medicina se está utilizando un montón para intentar encontrar pues, nuevos medicamentos, encontrar nuevas soluciones a X problemas de salud y demás de la gente, pues tiene un propósito. Pero hacer una foto, editarla con ChatGPT, con lo que consume realmente, no va a ser sostenible en el tiempo. Hay mucha gente que se ha estado quejando, pues oye, que si Claude no te dejaba, o sea, te estaba ya limitando pues las sesiones, ¿vale? Que ahora te limitan la sesión, o sea, los tokens o el uso por sesión, el uso a la semana y el uso mensual, incluso. Lo están haciendo un montón de plataformas más. Copilot, por ejemplo, la semana pasada ya no permitía más suscripciones y lo iban a tirar todo contra API. Obviamente el coste es mucho más alto. Te están trasladando ya el coste de lo que, bueno, pues de lo que te costaba a ti, o sea, de lo que les costaba a ellos realmente, te lo están trasladando a ti, a tu bolsillo, para que sientas lo que estabas pagando. Entonces, ¿qué va a pasar? Que menos gente va a utilizar la inteligencia artificial. La parte buena que tiene eso, si se le quiere sacar alguna parte buena, es que la gente la va a empezar a utilizar más en serio, no para hacer memes, con lo cual tiene esa ventaja, pero también tiene la desventaja de que se encarece bastante. Y dentro de esa burbuja que hablo están, por ejemplo, los modelos de imagen, ¿vale? Sí que es cierto que en ciertos ámbitos profesionales es importante tener, oye, pues diferentes herramientas, se pueden abaratar los costes, se pueden hacer más accesible, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no ahora con todo el tema de la inteligencia artificial hacer algunos productos a nivel creativo que se ajusten un poco a cada uno de los bolsillos? Digo el rango bajo, no el rango alto, porque al final una empresa cuando asigna un presupuesto de marketing, pues a lo mejor quiere unas cosas concretas o simplemente que se permita o que hagan por que un pequeño autónomo, una pequeña pyme invierta en conocimientos de inteligencia artificial simplemente para su negocio con estos modelos de imágenes, para llevar las redes sociales, etc. Porque si no, lo contrario es: voy a editar esta foto y me voy a poner un sombrero, voy a editar esta foto y me voy a poner un mostacho. O sea, son al final unos usos que
volvemos a lo mismo, a largo plazo solo Google. Podrá haber alguna otra, pero mi apuesta siempre es por ahí. Solo Google podrá integrar todo eso dentro de sus herramientas y hacerlo viable, porque además son los únicos que utilizan sus propias GPUs, sus propias gráficas. El resto utiliza Nvidia. Obviamente Google también tendrá Nvidia, ¿no? Pero tienen más cosas que nadie sabe y que solo ellos tienen y que van bajo sus plataformas y sus estándares. Entonces es muy importante tener en cuenta todo el tema de la burbuja, entre comillas, de la IA, por todos estos motivos, es decir, por ser conscientes del uso que le estamos dando, por ser conscientes de que los precios de los que ya gozábamos antes, por ser conscientes de que los precios con los que gozábamos antes, con los que gozamos ahora, van a ser totalmente diferentes que a futuro, es decir, hasta incluso dentro de un año seguramente el panorama será totalmente diferente. Desde que salió hasta ahora la IA se ha ido encareciendo. Y es verdad, ha ido encareciendo. ¿Encarecerá más? Sí. Hará mucha criba y yo creo que tiene su lado positivo, que es el tema de que la gente la utilizará con más cabeza, y tiene la parte negativa de que llegará a menos personas y será menos accesible. Pero yo creo que si dejamos de utilizarla para tontunas, pues también puede hacer que se reserva esa computación pues, para otras cosas que son más útiles. Que siempre se puede probar, pero es que hay gente que pues como que le va la vida en ello. Hablemos también del problema social, ¿no? Y lo llamo problema porque es una cosa que no creo que vaya a tener una solución que sea la más lógica o que sea la más beneficiosa para la gente. En el tema de la IA sí que es cierto que obviamente dentro de ese temor por perder tu puesto de trabajo, dentro de ese avance desmedido, positivamente lo podemos ver bien, negativamente podemos ver que la gente no está preparada, ¿vale? Ya hemos dicho que la gente utiliza la IA para tema de memes, ¿vale? Pero también la gente no sabe, no entiende, ¿vale? Es decir, el punto a favor es que la gente no sabe cómo usarla, no sabe cómo promptear, o sea, hay gente que normalmente no tiene ni ellos las cosas claras como para encima explicárselas a alguien. Muchas veces la gente interactúa, como hemos dicho, con la inteligencia artificial pensando que ya está, que es que te lee la mente. O sea, tú tocas así el teclado y ya directamente sabe exactamente lo que quieres decir, lo que quieres hacer, cómo lo quieres, etc. Y ponen un chorro texto y terminan con un pues eso, como si ya supiese un poco de tu vida, ¿vale? A lo mejor por eso sacaron todo lo que es la memoria de los chats pues para esos públicos. Pero sí que es cierto que la gente, entre que no sabe utilizarla, que efectivamente es una gran revolución, ¿vale? Es una gran revolución. Creo que a nivel político, a nivel social, que viene a ser un poco lo mismo, a nivel político se va a regular un montón. De hecho, a la vista está que en Europa, por ejemplo, muchas funcionalidades de las que hay en Estados Unidos, en Europa no las tenemos porque no sé, les dará miedo o les dará respeto o no querrán o lo que sea, o simplemente todavía no saben cómo lidiar con ello. Entonces, lo que pasa en estas situaciones es que si pones a Europa en el medio, a la izquierda ponemos a Estados Unidos y a la derecha a China, lo que está pasando es que Estados Unidos está invirtiendo mucho, son un poco más temerarios en ese sentido, ¿no? De intentar meter toda la carne en el asador, pero sí que es cierto que hay otro player que es aún peor o mejor, depende de cómo quieras verlo, que es China, ¿vale? En el caso de China, ahí el tema de la IA es, pues llevan años, ¿no? Llevan más de lo que tal, tienen muchos más datos, obviamente hay mucho más control, hay cámaras en todos los sitios, etcétera, etcétera, con lo cual tenemos que el lado derecho y el lado izquierdo nuestro, oye, pues está haciendo muchos avances, está invirtiendo mucho, está dejando que otros inviertan, por lo que en Europa realmente se quedará el tema atrás y obviamente con cada vez más regulaciones, ¿vale? Pues obviamente se quedará atrás. El hecho de que regulen la IA no es que, o el uso de ella, o cómo nos manejamos con ella, o cómo la usan las empresas, etcétera, etcétera, no es ni siquiera algo negativo, ¿vale? Porque regularla ya de por sí implica que tú tengas en cuenta que hay un cambio en la sociedad y al final, pues si hay un órgano de gobierno, sea como sea,
tiene que velar por la gente, ¿vale? Es una cosa que no ocurre, pero tiene que velar por la gente, por el bienestar de la gente. Pero a la gente no le puedes prohibir las cosas, ¿vale? Y más si hay otros sitios en los que no se está prohibiendo, porque básicamente lo que haces es atrasar a tu población en ese sentido y realmente es perjudicial. O sea, al final es como el niño al que intentas proteger todo el rato y te sale tontito. O sea, te sale tontito, entenderme, que al final es una persona que no ha tenido a lo mejor una inteligencia social, emocional, interactiva con el resto del mundo y le has privado pues de una cosa que a lo mejor otra persona pues le iría mejor en ciertos aspectos de la vida. Y dentro de ese tema es muy importante destacar que China va con todo, obviamente luego se quedan en un círculo cerrado que es el de ellos. También es cierto que yo creo que la ola sí que irá llegando más y al igual que dijimos que había 3 players bastante importantes, tenemos a DeepSeek en China, que yo creo que es la que va a ser favorita. Hay un montón más, pero si tengo que apostar por alguna que sea así asiática, va a ser DeepSeek, simplemente porque tiene el apoyo del gobierno, ¿vale? Creo que fue un universitario loco que se obsesionó con el tema de la IA y con gráficas, creo que medio de contrabando, pues sacaron un modelo entrenándolo con la mitad de lo que se estaban gastando los americanos. Es un poco dudoso, huele un poco raro porque a lo mejor también es un poco la historia que quieren que creamos, pero es importante tenerlo en cuenta para no quedarnos atrás, ¿vale? Y para que, oye, pues todos estos agobios que tenemos de si la IA nos va a comer, no nos va a comer, nos va a sustituir, no nos va a sustituir, bla, bla. Yo creo que para toda la gente que regula este tipo de cosas, más que prohibir, yo creo que deberían regular un poco o nada, si puede ser, simplemente por velar que la gente esté bien, es decir, velar que la salud mental de la gente esté bien, los usos, porque hay gente que lo usa de psicólogo, cosa que no está mal, pero que haya una supervisión de eso, obviamente, etcétera, etcétera. Y eso con respecto al tema de la regulación, que obviamente cada vez llegará más y espero que por lo menos pues no se llegue a prohibir como se hace en otros sitios. Vale, hablemos del futuro de la IA, ¿vale? Es que es una cosa muy importante. Hemos hablado pues los problemas sociales que tiene, hemos hablado de los 3 o 4 players grandes que yo considero que son grandes y que van a perdurar en el tiempo, y hemos hablado de los problemas sociales o no problemas sociales que vaya a haber y demás, y me gustaría hablar también del futuro de la IA o cómo lo veo yo, ¿vale? Es importante, o por lo menos creo que es importante hacer esa reflexión por tema de costes, ¿vale? Cualquier persona que haya llevado, manejado, visto un poco las cuentas de una empresa puede entender que lo que se está haciendo a día de hoy no es sostenible para ninguna de las empresas que hay a día de hoy. Con lo cual, yo creo que el día de mañana no va a haber 50 inteligencias artificiales diferentes, sino que habrá 4 o 5, ¿vale? Que serán como las grandes y sobre todo eso se construirá todo lo demás. Las pequeñas startups, ¿vale? Que ahora hay startups que te automatizan el WhatsApp porque tienes no sé qué, te automatizan el no sé cuánto porque tienes esto otro. Yo creo que desaparecerán, ¿vale? A la vista está. Por ejemplo, Meta, todo lo que tiene que ver con los chatbots que te contestan el WhatsApp, que lo integras con tu WhatsApp Business, por ejemplo, y te va contestando los mensajes a los clientes y demás, lo capan cada día más. Y yo creo que lo van a capar más aún porque les interesa sacar el suyo. O sea, a lo mejor dentro de esas grandes IAs, a lo mejor Meta se pone las pilas, porque sí que es cierto que al principio tomó un poco de delantera en la parte de open source, pero ahora se queda atrás. Pero es un claro ejemplo de que las grandes empresas o los grandes players, en este caso con tema de inteligencia artificial, van a querer siempre que utilices todo lo suyo. Entonces habrá 4 o 5 grandes, pondrán la base, pondrán los cimientos y sobre eso todos nosotros construiremos, ¿vale? Nosotros también como empresa que hacemos desarrollo y demás, yo creo que todo lo que se construya se hará a través de allí, ¿vale? Un ejemplo claro para hacer un poco de comparación es el tema de cloud, ¿vale? El tema de
de nube, hay un montón de empresas de hosting, pero son chiquititas y nada en comparación con como pueda ser Google Cloud, Azure, AWS. Es decir, al final volvemos a lo mismo. Tenemos 3-4 players grandes que encima además luego alojan sus propias herramientas allí para que tires de una API de Google Maps, una API de, yo qué sé, lo que sea. Y nosotros construiremos pues encima de eso realmente. Y luego otro aspecto importante es que yo creo que ya no tendremos, y esto ya está ocurriendo, ¿no? A pesar de que en su momento cuando Apple nos presentó a Siri y nos la presentó como la gran novedad y el gran descubrimiento, ¿vale? Que luego cuando salieron otras cosas vimos que Siri era un poco tontita, realmente no vamos a tener que abrir un chatbot, no vamos a tener que abrir una aplicación para interactuar con la IA. Yo creo que la IA ya va a estar instalada en todo, o sea, en todo lo que hagamos, en todo lo que toquemos de dispositivos, etcétera, etcétera. Por lo cual, ya creo que eso, y dentro de no mucho, ¿vale? Ya hay sistemas operativos como puede ser el de Google, ¿vale? En los Google Pixel, ya tenemos mismamente en los iPhone que tienen, o sea, los últimos procesadores ya tienen una parte de IA que obviamente creo que se potenciará por esa parte en vez de estar todo el rato entrando a una URL o descargándonos una aplicación. Creo que la IA envolverá un poco todo lo que hacemos en cuanto a nuestro teléfono móvil, nuestra tablet, etcétera, etcétera, irá ya todo integrado, ¿vale? Que ese yo creo que es el gran reto pues, de todas las tecnológicas y demás. Pero no tendremos que entrar a una aplicación. Yo creo que simplemente con un asistente de voz al estilo Jarvis con Iron Man, pues lo podremos hacer. La única cosa, el único timo, ¿no? Que lo vi en redes sociales y la verdad es que era bastante gracioso, y es que lo que no nos dijo Iron Man era que los tokens no eran ilimitados. Es decir, porque él hacía así 2 palmas y se ponía a hacer sus cosas, ¿no? Pero él no tenía que pagar la suscripción de Claude, porque si no, en cuanto de 2 palmas y de 2 pasos, ya se le acaba la suscripción. Pero bueno, bromas aparte, yo creo que el futuro de la IA sí que es cierto que nos ayudará un poquito a mejorar ciertas situaciones y será mucho más accesible, en el sentido de que no tendrás que descargarte cosas o descubrir cosas, sino que ya irá implementada en todo lo que hacemos. Y como conclusión de este vídeo, me gustaría invitaros a todos a reflexionar primero sobre todos los gastos que os conlleva. Es decir, oye, pues nosotros tenemos 4 suscripciones, 2 suscripciones, 3 suscripciones, y saber exactamente cuánto dinero se nos va mes a mes en todo lo que hacemos, ¿no? También cuando nosotros nos sentamos delante del ordenador, si la IA lo que nos está haciendo es ahorrarnos tiempo, nos está quitando más tiempo del que nos llevaría normalmente a hacer ese trabajo. Y también es importante el tema de formarnos, ¿vale? Independientemente de si es bueno, es malo, es mejor, es peor, yo creo que ante cualquier novedad lo primero de todo es informarse, ¿vale? Y tener una opinión propia. O sea, no dejarnos llevar tanto por los optimistas muy optimistas como por los pesimistas muy pesimistas, ¿vale? Es decir, ni la IA te va a quitar el trabajo, ¿vale? Ni la IA va a trabajar por ti y tú vas a ganar un montón de millones de euros sin hacer nada. Yo creo que hay un punto intermedio en el que lo primero de todo es que tienes que saber cómo cambia tu entorno, ¿vale? Normalmente si vas a vivir a un sitio nuevo, lo primero que haces es, yo qué sé, buscar dónde está el súper, buscar un poco las calles, dónde estás, un parque, etc, etc, etc. Entonces esto es lo mismo, sale una nueva IA, oye, pues por lo menos informarse un poco el estado y el panorama actual, cómo está, qué es lo nuevo, cuál es la tendencia, apagar un poquito la tele y leer un poco más, yo qué sé, es que periódicos pues te diría que alguno que otro tampoco, pero simplemente hacer esa labor de investigación, ¿vale? De ver, oye, ¿qué está pasando en el mundo, no? Y a lo mejor esto del tema de la IA, yo os invitaría a informaros un poco más, simplemente para tener una opinión propia, para que no llegue el típico, porque yo hago la reflexión y yo lo pienso y digo, claro, si tú le dices si vas a mi padre, por ejemplo, y le dices,
oye, la IA te va a quitar el trabajo porque mira qué cosas tan chulas han sacado nuevas, porque mira no sé qué cuánto. Oye, pues a lo mejor le puede entrar un pánico porque tiene una familia que alimentar, porque... O al revés, le puede venir alguien y le va a decir, mira, a partir de ahora la IA lo va a hacer todo, nosotros no vamos a estar tocando los pies todo el rato. Pero a lo mejor se puede alegrar. Cualquiera de esas dos cosas para mí son erróneas, realmente. Porque al final no es una opinión propia, ya vienes con opinión ajena de otro, y creo que lo ideal es contrastar varias fuentes y tener tu propia opinión. Y como ejercicio, que quien lo quiera hacer que lo haga, yo os animaría a hacer un cálculo de económico, en este caso, y de tiempo también, de gestión de tiempo, de cuánto tiempo os está llevando y cuánto dinero os estáis dejando en inteligencia artificial y realmente qué retorno os está dando, ¿vale? Porque pagar ChatGPT simplemente para hacer una foto de algo y convertirla en meme, yo no lo veo como algo productivo, ¿vale? A no ser que le vayas a sacar rendimiento. Entonces, yo os animaría a hacer esa reflexión de si a mí realmente utilizar la IA me está sirviendo de bien, de mal, de si a lo mejor es que otras cosas que normalmente le daba yo al coco, ahora me estoy apoyando mucho en la IA, es decir, hacer un poquito esa reflexión, dedicarle 5 minutos. A más de uno creo que se lo va a pedir directamente a la IA, ¿no? Cosa que es válido también, pero bueno, lo ideal sería que no. Con esto me despido y bueno, si tenéis alguna otra duda, no quiero hacer cosas o vídeos que sean como muy técnicos, pero sí que es cierto que creo que hay algunas cosas que sí que se deberían explicar. Si queréis que explique alguna, siempre desde mi punto de vista, ¿vale? O lo que opino yo y demás, pues creo que podré hacerlo y podré ayudaros.